Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Este es el misterio de dolor. Coronan a nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús,
María, Reina de los Mártires. Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima.
Un Padre Nuestro por las intenciones de su santidad el Papa para ganar las indulgencias. 3 Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en agonía en este momento, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, donde hay justicia, donde hay duda, donde hay desesperación, donde hay tinieblas, donde hay tristezas. Oh Divino Maestro, concédeme que no tanto busco yo ser consolado, ser comprendido, ser amado, porque es en el dar, en el perdonar, es en el morir. Oremos. Señor Jesús, como ya está terminando esta hora de adoración, renuevo mi fe y confianza en ti. Me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo. Me encuentro entre el número de los privilegiados, como lo fueron tus discípulos que participaron de tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de llevar una vida mejor y de dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servirle bien y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme, pero no me bendiga a mí solo, Señor, sino también a todos los aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede descanso a las almas de los fieles difuntos y llévalas a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros, que te hemos adorado y hemos sido bendecidos por ti aquí en la tierra, podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tu rostro sin velo en el cielo por toda una eternidad. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. ¿No diste el Señor el pan del cielo? Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes. Para los que son devotos a Santa Rosa de Lima, hoy en Perú es fiesta, porque es la patrona, diríamos, de toda la nación, además de ser santa peruana. Le recordamos que en otras diócesis se ha celebrado el 23 de este mismo mes, pero nos encomendamos a ella y pedimos que nos dé la gracia de la santidad. Lo hermoso de Santa Rosa de Lima es que se santificó en su propia casa. Tomó los hábitos de Santa Catalina de Siena y en una pequeña ermita que su padre le construyó en el patio de su casa, ahí comenzó una vida de castidad, de oración, de obras de caridad y alcanzó el premio de la santidad. Es decir, que la santidad desde la vida laical es posible y la santidad se puede lograr también dentro de nuestro propio hogar. Vamos a reconocer en este momento nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto. Como ya os dijimos y os aseguramos, Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles
y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Estad despierto en todo tiempo, pidiendo manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuza de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salir a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apaga las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os compráis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: en verdad os digo, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Vamos a tratar de sintonizar la vida de Santa Catalina de Siena con la palabra de Dios. Y detrás de la vida de un santo, cualquiera que sea, está el deseo profundo de agradar a Dios, agradarlo haciendo su voluntad. Y hoy el Evangelio, la palabra de Dios nos dice: les exhortamos en el Señor Jesús que se comporten para agradar a Dios. Compórtense así y continúen adelante. La palabra de Dios toca dos tópicos importantes en este deseo de agradar a Dios. Uno es la vivencia en la pureza del cuerpo, la pureza del corazón, la pureza del alma, que puede incluso hasta ser la pureza de nuestros deseos y de nuestras intenciones en relación con nosotros mismos
en relación con el prójimo, en relación con Dios. Y toca otro tema importante que agrada a Dios y dice que nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaños. 3 temáticas importantes que son agradables a Dios, que las vivió Santa Rosa de Lima. Se entrega a una vida de castidad y de pureza, de oración, de sacrificio y ayuno. Vive el amor al prójimo y se entrega a sí mismo creando obras de caridad para servir al prójimo y no para aprovecharse de él. Y en la humildad que vive no intenta pasar por encima de los demás. Esto es una gracia que hay que pedirle al Espíritu Santo. Y podemos llegar a ser santos porque el Padre Celestial es santo. Y esto se dice en el libro del Deuteronomio y lo repite después Jesús en uno de los evangelios. Pues tratemos de llevar una vida agradable a Dios. Tenemos muchos recursos, tenemos la oración, tenemos los sacramentos a través de los cuales obra el Espíritu Santo. Tenemos el sacramento de la confesión que nos lleva siempre a una purificación del alma. Tenemos las mortificaciones que son privadas, son personales. Tenemos los ayunos. Tenemos lo que llamamos la vida de ascesis, la vida de limpieza espiritual, en la que vamos mirando y hurgando todos los detalles del corazón. Y esto lo hacemos a través de los tiempos fuertes de la iglesia, en los tiempos de retiro, adviento, tiempo de cuaresma. Y todo esto nos va ayudando a ser agradables a Dios. Y finalmente, el Evangelio completa este camino y nos dice, estén despiertos, estén con las provisiones suficientes para esperar el día del retorno de Dios. Y hace la comparación del reino con estas doncellas que esperan al novio para entrar al desposorio. Este desposorio que tendrá la humanidad es el desposorio de Dios con el alma, como ha dicho Santa Teresa de Jesús, como dijo San Juan de la Cruz. Es el amor de Dios con el alma, es como un matrimonio espiritual, en el que ya lo carnal no es la esencia, sino donde el alma se funde en un amor profundo y puro con el amado. Esta es la invitación que Cristo nos hace hoy. Aquí se nos hace la comparación de un grupo que fue prudente, previsoras. Vamos a llevar más, por si acaso tarda la llegada. La humanidad cree que no va a haber retorno de Cristo. La humanidad está como las necias, que no han llevado provisiones y dice, bueno, como que se demora el esposo, vamos a seguir en diversión, vamos a seguir sin orar. Sigan esperando, se burlan unos. La humanidad está así, como quien no espera, como quien no es prudente, como quien no ha guardado las provisiones necesarias. La iglesia representa a las doncellas prudentes que velan en oración. Y mientras más santas son las comunidades, mientras más entregadas son las diferentes iglesias que conforman la Iglesia Universal, más prudentes son para la llegada de ese momento. Y esto es un perfil espiritual que no podemos perder, que tenemos que mantener, que tenemos que cultivar cada día, que tenemos que renovar constantemente. Ese aceite es el símbolo del Espíritu de Dios. Por eso hay que alabarlo, hay que bendecirlo, hay que glorificarlo. Por eso hay que adorar como ustedes adoran en esta parroquia. Por eso hay que mantener vivo el Espíritu, mantener vivo el apostolado, para que no se enfríe la fe, porque nuestra carne
es muy dada, como dijo Jesús en Getsemaní. Oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y solo la oración nos mantiene en la gracia santificante, en la gracia de agradar a Dios. Pues vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia, que nos dé un nuevo Pentecostés, que nos dé una nueva efusión de su Espíritu, para que nos renovemos en esta espera, para que nos animemos unos a otros, para que nos ayudemos a levantar unos a otros, para que nos ayudemos a descansarnos a veces unos con otros, para que podamos estar atentos a la vida de los demás en detalles profundos, no por chisme, no es llevándole la vida a los demás, es estar atento a la vida de los demás, al dolor del otro, a la necesidad del otro, a la preocupación del otro. En la mirada de un ser humano tú puedes descubrir qué es lo que está pasando en lo hondo de su corazón, porque los ojos son la lámpara del alma. Cuando tenemos esa sutileza de espíritu, podemos poner la paz en el corazón del otro. Podemos poner la luz en la vida de otro, como hizo San Francisco de Asís. Un instrumento de paz, de amor, de ayuda. Se olvidó de sí mismo para hacer paz para los demás. Esto fue lo que hizo también Santa Rosa de Lima. Se olvidó de sí misma para hacer de los demás. Y nos dio el ejemplo de que desde nuestro hogar podemos llegar a la santidad. Quizás no lleguemos a ser tan conocidos como ella universalmente, pero no importa. Lo importante es que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. Y allí podamos ver nuestro nombre. Cuando pasen la lista el día del juicio, fulano, fulana, el diácono, el padre Javier, ¿dónde está? Estoy aquí. Ah, pues pasa. Esto es lo importante, que estemos. No nos cansemos de esperar ese día, porque hoy ya la palabra nos dice cómo es, a qué se parece. Tarda en llegar, pero llegó. Y encontrará un grupo dormido y encontrará a otro con las lámparas apagadas y a otro con las lámparas voladas, como dicen en Cuba. Y quién sabe si deja la lámpara al lado de una cortina y le prenden candela al cuarto también. Pues hay que estar velando, hay que estar atentos y hay que estar con las provisiones espirituales necesarias para que cuando llegue nos encuentre despiertos y nos diga, pasen al banquete de bodas. Que Dios les bendiga. A Cristo, esposo de la iglesia, que la amó y se entregó por ella, supliquémosle que nos escuche en este tiempo de espera. Digamos unidos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por la iglesia, para que velando sepa mantener encendido el fuego del amor mientras aguarda la consumación del reino. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por los que presiden las comunidades cristianas, para que sepan interpretar los signos de los tiempos y transmitir hoy la eterna novedad del Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por todos los cristianos, para que el Señor acoja nuestra gratitud por ser el Señor de nuestras vidas. Bendiga a nuestro mundo con su paz y haga que cada hombre lo reconozca como el absoluto y eterno.
oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por los que carecen de seguridad social, por los que son mal remunerados en sus trabajos, por los que trabajan en medios peligrosos, para que se reconozcan su justo derecho y puedan disfrutar de la vida del Espíritu con sosiego y serenidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por los que peregrinan por este mundo, compartiendo la cruz de Cristo en el dolor, la persecución o la enfermedad, para que descubran su presencia cercana y encuentren el cirineo que les ayude, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos enfermos, especialmente Aníbal Zambrana, Daviel Yael Millán Melende, Carlos Melende Monserrate, que el Señor le conceda la salud de tanto el cuerpo como el espíritu, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. En acción de gracias por las familias, Príncipe Payanos Ocasio, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Intención especial por las familias Manuel Álvarez, familia Hernández Tejada, Benítez Sánchez, Rosa Medina, Irizarry Torres, Rosa Irizarry, Álvarez Feliciano y Tur Alicea, que el Señor le conceda su deseo para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. También tengamos presente a todos nuestros hermanos que han partido de este mundo al encuentro con el justo juez, muy especialmente al Padre Estanislao, nuestro hermano Mariano Rivera Ortiz, que es mi papá, Efraín Vázquez Galán y Rosa Amundo, que el Señor le conceda su descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Tengamos presente a nuestros hermanos del estado de Florida que están amenazados por ese huracán. Solamente lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Así como salvó a Puerto Rico del azote de ese huracán, con la confianza y la fe puesta en Él y como hijo de Él, le pedimos en oración que así desvíe de nuestros hermanos en el estado de Florida para su gloria. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos, hermanos, por nosotros, que la efusión del Espíritu de Cristo nos colme de su gozo, nos haga vivir en el amor puro y desinteresado, para que, agradecido a Dios con nuestra vida, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor de la vida y de la historia, que nos revelaste que este es el tiempo del Espíritu y del testimonio, derrama sobre nosotros tu gracia y acepta las plegarias que te hemos dirigido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Guante
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. En la fiesta de Santa Rosa te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva. Por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza, especialmente recordamos al Padre Estanislao, a Mariano Rivera Ortiz, a Efraín Vázquez Galán, Rosa A. Mundo, y recordamos también a la hermana Providencia. Los que conocen el hogar de ancianos, hogar carmelitano, su cuerpo está allí presente, falleció en esta semana. Llévalos, Señor, a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Llenos de confianza en el Señor, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesús que hoy nos ha invitado a través de la palabra a que mantengamos nuestras lámparas encendidas y con provisión de aceite, de vida espiritual, con el deseo de agradar a Dios Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Señor.
Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero recordarles que desde esta noche, después de esta Santa Misa, va a continuar el basal que se está haciendo Salterre para nosotros poder llegar allá a la Catedral de San Antonio. Así que los esperamos esta noche, mañana sábado también y el domingo. Muchas gracias. Tienen cosas buenas, yo las vi. Buena, bonita, la 3B. Y económica. Así que todos los caminos conducen al salón parroquial. Mire, y antes del salón parroquial, Zareta nos tiene fritura, alcapurria, pastelillo de queso, guayaba de queso, de todos sabores y de todos sabores. Y también tienen sopa de fideos con jamón. Y para bajar todo ese vacilón tenemos agua y refresco. Así que los invitamos sin prisa. Oremos por nuestros hermanos sacerdotes. Concédenos, querido Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de irnos, vamos a hacer la oración. Sí, porque ya que la tormenta cogió otro camino, no descuidemos ahora, no apaguemos las lámparas. Con la lámpara encendida porque viene una para atrás, porque ya viene otra. Para que el Señor ponga el tubo que chupe para otro lado. Bueno, confiando en la misericordia decimos, Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestras súplicas y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito,
pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias y alabanza hoy y siempre. Padre nuestro, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado corazón de Jesús. en vos confío. Hermano, con gozo y alegría nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.